Welcome to Entre Moms, the bilingual podcast where single moms come together to find support y su propia luz en este viaje de ser madres. Mi nombre es Paula Costa, your host, and just like you, sé lo poderoso que es sentirnos comprendidas y apoyadas en esta travesía tan particular. Each week, I'll bring you conversations with experts who share valuable advice, además de historias inspiradoras de padres y madres solteros como nosotras. Please remember, while I aim to bring you diverse perspectives, the opinions of my guests do not necessarily reflect my own. So take a deep breath, ponte cómoda y conectemos de corazón a corazón as we navigate this path together. Bienvenida a Entre Moms, tu espacio para conectar, inspirarte y sentirte acompañada. Welcome, moms. Hola, everybody. Today I have a very special guest. Para todos y para todas ustedes, la invitada hoy es mi terapeuta de cabecera. Hace ratito no la veo, pero es mi terapeuta. Ella sigue en la categoría, nadie te ha desbancado, Pau. Ay, muy bien, está muy bien. Y no solamente es una invitada muy especial porque me ha acompañado en mi proceso como madre soltera, en mis dificultades, en mis dolores, en mis alegrías, en muchas etapas de estos últimos años, sino también porque bueno, su conocimiento, su generosidad es una cosa que ha impactado a muchísimas mujeres y además hace parte de nuestro combo de Single Moms. Entonces eso la califica en todos los aspectos a estar en este podcast. Pau, bienvenida. Muchísimas Claro. gracias por estar aquí, de verdad que valoro muchísimo tu tiempo, tu conocimiento, tu generosidad siempre, así que es un privilegio para mí que estés aquí. Gracias, Pau. Para mí también es un privilegio ser una de tus invitadas porque cualquier cosa que uno pueda aportar para acompañar el proceso de crecimiento y de autoconocimiento de una mujer, en este caso en la experiencia de la maternidad, para mí es como misión cumplida, servicio prestado y pues a eso vinimos, a ayudarnos entre todas nosotras, a reconciliarnos con la vida, a comprendernos y aprender de nosotras y de otras. Genial. Justamente por eso estamos aquí, por eso se creó este espacio. Entonces, quiero empezar preguntándote, ¿cómo empezó tu viaje en la maternidad? Bueno, mi viaje en la maternidad es un viaje muy lindo. Yo, cuando arranqué mi vida sexual, arranqué mi vida materna. Es decir, que yo fui una de esas mujeres, de ese porcentaje que dicen que no pasa y es que quedas embarazada en tu primera vez, pues esa fue mi historia. Yo estaba enamorada en ese momento de mi vida, estaba muy enamorada y ya llevaba un tiempo con mi novio, ya había llegado el momento. Yo tenía clarísimos las emociones y clarísimos los sentimientos, pero no tenía ni la más remota idea en realidad cuáles eran los alcances de la vida sexual. O sea, uno sabe, pero uno cree que a uno eso no le va a pasar porque, pues imagínate, hace 30 años que pasó esto, la información era una información, existía información, pero no al nivel de información que tenemos hoy. Entonces yo me di cuenta que estaba embarazada cuando tenía 4 meses de embarazo. No me di ¿Cómo cuenta te diste cuenta? porque no me venía el periodo. Entonces a mí me habían dicho que, mis amigas, pésima fuente de información, me habían dicho Hija, que era normal que cuando tú tenías relaciones o cuando eras joven, era normal que el periodo se fuera, que el periodo regresara. Entonces yo pensé que yo era una de esas y no, yo lo que estaba era ya gestando una vida. Y pues me di cuenta cuando tenía ya 4 meses que yo ya dije, esto no es normal, o sea, 3 meses ya habían pasado, el cuarto mes no es normal. Me fui a hacer una prueba de embarazo, de sangre, porque en esa época no vendían en las droguerías. Y pues obviamente en el laboratorio me dijeron, ¿cuándo fue su último periodo? Y yo en tal fecha, obviamente usted está embarazada. Y yo, pero como, yo espérate, ¿tú fuiste sola a hacerte esta prueba en laboratorio? ¿Cuántos años tenías? no tenía 16 años. Y sí, me fui a un laboratorio sola, me llevé la cédula de mi hermana, por si me la pedían, nunca me la pidieron. Pero yo me la hice y obviamente tan pronto el resultado sale, me dicen, o sea, yo, no, ni siquiera fue una prueba, yo me fui a hacer la prueba de sangre y me dijeron, no, ya con el tiempo le recomendamos mejor una ecografía. Yo, bueno, está bien, yo me hago una ecografía y más o menos yo me acosté y me dijeron, ay, sí, mire, ya está completamente formado, no sé qué, casi me muero. O sea, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Qué Como angustia. de sorpresa, por sorpresa, ¿o cuáles eran esas emociones que estaban en ti en ese momento? Es raro, ¿sabes por qué? Porque yo estaba emocionada, o sea, como que no podía creerlo. En ese momento una emoción muy biológica, como de amor, como porque es que yo
yo no tuve una prueba que decía positivo, yo tuve una foto de mi bebé moviéndose, yo la estaba viendo en tiempo directo, en tiempo real. Entonces, pues fue, y obviamente cuando caí en cuenta de todo lo que esto significaba, pues con una angustia tremenda, una angustia muy profunda. En esa época mi novio me estaba esperando afuera y, y solamente nos abrazamos y lloramos mucho de la emoción, del miedo, de todo. O sea, es una mezcla entre dos niños jugando al amor romántico y también dos niños que tienen miedo de las consecuencias que esto va a tener en sus casas. O sea, yo creo que para mí lo más difícil fue imaginarme el momento en que mis papás se enteraran. Entonces, esto fue muy duro y yo me quedé callada, duré varias semanas callada y el embarazo continuaba. Y yo me iba a volar de mi casa con mi novio y mi papá me escuchó hablando por teléfono y me preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué te vas a ir de la casa? Y él como en una lista de cosas me dijo, perdiste el año, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a casar? Y como el último recurso, porque yo a todo le contestaba que no, ¿estás embarazada? Y ahí le dije que sí. Y él se quedó como choqueado, me dijo, por favor, ve y báñate. Yo estaba en mi casa en vacaciones. Eso fue en enero para esta época, de hecho. Mira, Y, y llamó a mi mamá y yo no salía de la ducha de pensar que cuando yo saliera mi mamá me estaba esperando. Mi mamá era la psicorrígida de la casa, era la que ponía la disciplina, pero mi papá me dijo, tú por eso no te vas a ir de la casa. Vamos a llamar a tu mamá y vamos a hablar, pero yo creo que para mi papá fue un día muy difícil en la vida. Y pues cuando mi mamá llegó, mi mamá casi se enloquece, o sea, estaba muy brava, estaba no sé qué, y ella decidió llevarme donde su ginecólogo y el ginecólogo le dijo, felicitaciones, abuelita. A mí me dio risa, pero la risa torpe de la adolescencia, o sea, claro. del sarcasmo de no sé qué, y el médico fue la primera persona, bueno, mi papá obviamente, pero la primera persona como con la que yo sentí que me tomaban en serio. O sea, que esto, porque uno comete el error de disminuir o menospreciar la vida sentimental de los jóvenes y resulta que en la adolescencia las emociones son muy puras. En la adolescencia el amor, tú lo estás conociendo por primera vez y tú estás amando desde un lugar inmaduro, claro, pero puro. Entonces, como que el ginecólogo fue realmente el que terminó aterrizando a mi mamá y pues ya obviamente el tiempo que tenía, obviamente todo lo que venía detrás de esto, esas semanas previas antes, yo pensé en todas las posibilidades porque tenía mucho miedo, pero también me daban angustia las posibilidades de que a uno se le pasa por la cabeza, que es interrumpir un embarazo, que bueno, todo esto también me daba una angustia tremenda, era muy chiquita, tenía miedo, tenía dolor, y bueno, fue una situación muy dura. Y mi novio, pues obviamente mis papás fueron a hablar, a mi mamá fue a hablar con los papás de él, toda esta historia, y él se quedó conmigo unos 2 meses más y después no volví a saber nada de él. O sea, hasta el sexto mes teníamos contacto, seguíamos como en una relación de novios, pero de un momento a otro la familia de él tomó la determinación de aislarlo por completo y ahí comenzó una tortura muy grande porque yo estaba muy enamorada. Tenía que lidiar con todo el dolor de mis papás, o sea, mis papás, yo creo que yo era una mezcla entre la vergüenza y la necesidad de apoyarme. Me retiré del colegio, obviamente yo no iba a ir a estudiar embarazada, más estudiar en un colegio muy tradicional de Bogotá y pues esto era inadmisible desde cualquier punto de vista. Y yo siento que de esa etapa lo que me quedó más duro es que yo me sentí culpable de amar. O sea, nadie entendía que es que yo lo había vivido porque estaba enamorada y como que parte de mi conclusión es que era malo amar, estaba mal, o sea, como si yo hubiera cometido un crimen, como si yo hubiera cometido un pecado, como si yo... Entonces yo tuve una postura muy difícil, mi primera tusa fue embarazada Mm, y fue una tusa muy dura, muy dura. Yo todo el tiempo me imaginaba que él iba a volver, que él iba a aparecer y nunca pasó. El día del parto yo como que tenía la ilusión de que él, tal cual en las películas, llegara a la clínica por mí, por su hija. Él siempre, pues cuando supo que era una niña, le puso el nombre, la llamaba. Entonces yo sí me comí el cuento de que íbamos a ser una pareja feliz. Y pues no, yo no volví a saber nada de él y esa ausencia fue un embarazo entre
enteré, la verdad tengo que decir esto, yo no me sentía mal por el embarazo. No, en realidad creo que no sabía en qué me estaba metiendo. Pero lo que yo sí tenía era un dolor muy grande porque es que uno cuando está embarazado, uno sabe que está embarazado, pero uno no se siente nada distinto. No. Entonces, pues mi vida sentimental continuaba y yo estaba era con un novio del que no volví a saber nada. Nada. ¿Él se despidió o nunca hubo la oportunidad de decir a alguien, simplemente lo aislaron y ya? Simplemente no lo pasaban al teléfono, yo no podía saber nada de él. Él nunca me buscó, yo nunca supe qué pasó, entonces fue una tusa muy dura porque fue una tusa ciega. La No. tusa de tú no sabes qué pasó, nunca hubo una conversación. Él un día me dijo, llegó del colegio y voy a tu casa y nunca volvió. Entonces fue muy duro, digamos que ese proceso sentimental. Y yo tengo una particularidad en esto y yo voy a hacer un punto, un entre paréntesis con esto y es que yo veo que hoy en día los adultos menospreciamos los sentimientos de los adolescentes cuando se enamoran, ¿sí? Menospreciamos cuando se sienten rechazados por las personas que les gusta. Jugamos a que, ay, ¿quién es Ujú. tu novio? ¿Y quién es tu novia? ¿Y quién es no sé qué? Sin imaginarnos que dentro del mundo del adolescente esto está pasando en serio. Esto no No, es es la realidad. esa es su realidad y entonces yo sentía como que todo el mundo me decía más o menos que yo me había tirado mi vida y que yo iba a terminar como cajera de un supermercado porque me había tirado la vida y que equivocados estaban. O sea, la maternidad, lo hablábamos hace un momento, la maternidad es la maternidad, tengas la maternidad a los 15, a los 16, a los 20, a los 24, a los 30 o a los 40, desde el momento en que una mujer se desarrolla puede ser madre, así sea los 12 años que no tenga la madurez emocional, que no tenga la madurez intelectual, que no tenga la madurez económica, bueno, todas esas cosas son circunstanciales, pero en realidad la vida va más allá de eso y tan en serio es el amor que puede terminar formando una vida. Yo No. hoy lo veo así, o sea, el amor es algo que nosotros nos tenemos que tomar muy en serio y dejar de ponerlo en el papel de un juego, porque en realidad una persona puede por un mal amor en la adolescencia o de sus primeros amores, terminar traumatizada toda su vida. Los sentimientos de cuando una persona sufre rechazo o sufre abandono se quedan guardados en la memoria corporal y la persona toda su vida tiene como referencia esas primeras experiencias de pareja y la verdad es que, vuelvo y te repito, los seres humanos no sabemos enseñar ni educar en el amor. Podemos enseñar idiomas, podemos enseñar a los hijos a ir a un colegio, hasta un deporte, pero emocionalmente no le paramos ni cinco bolas a esto, jamás le preguntamos a nuestros hijos cómo están, cómo se sienten, qué se sienten. Yo hoy en día en terapia una de las cosas que más atiendo son la soledad de los niños y de las niñas o de los jóvenes y las jóvenes que pelean, que pierden a su mejor amiga, que pierden a su mejor amigo, que pierden a su grupo, que terminan con el novio, que el novio termina besándose con su mejor amiga y esas cosas son muy serias. Las experiencias de traición, ¿por qué son tan serias? Porque a esa edad justamente no tenemos la madurez para entenderlo. Entonces yo creo que a mí nadie me preguntó yo cómo estaba. ¿Cómo estás de que él no aparezca? No, Ana. Todo el mundo era el embarazo, el embarazo, el embarazo, pero nadie se acercó a preguntarme yo quién era. Y yo, Vuelta Paola. esta es una frase que yo digo y es, el problema no es la maternidad. Nunca va a ser la maternidad. El problema es cómo estás tú como mujer en tu vida. Cuando la maternidad no es el problema, la maternidad es que si tú no estás bien contigo en la vida, la maternidad se te vuelve muy pesada, tremendamente pesada. Porque si yo no estoy feliz con mi trabajo, si yo no estoy feliz en mi vida de pareja, si yo no estoy feliz por alguna razón personal, yo inevitablemente la maternidad se vuelve un trabajo, se Claro, vuelve no estoy eso. como completamente disponible para maternar. Exactamente. Entonces la maternidad no se trata de tu hijo, la maternidad se trata de ti. Ok, pero entonces, cuando es que me quiero devolver un poquito porque te decían se tiró la vida, usted lo que va a hacer es una cajera. ¿Cómo tú no, tú te veías así? ¿O qué pensabas tú? Porque dices que no tenías problemas con el embarazo. ¿Cómo lo vivías tú en ese momento, igual siendo joven? En ese momento pasó una cosa dentro de mí y es que salió una fuerza inusitada, porque yo sabía que yo era el chisme del colegio. Yo sabía que todo el mundo hablaba de mí. Hasta de pronto fui el chisme de la familia, del barrio. Claramente esto es algo como muy grave porque ¿cuál era la diferencia? Pues mis amigas tenían relaciones con sus novios y lo sabíamos detrás de bambalinas.
pero la única que tenía pruebas de que tenía una vida sexual era yo. Pues Mm, porque estaba embarazada, ¿me entiendes? claro. Entonces, no, la embarró, la no sé qué, la bla, bla, bla. Y la verdad es que yo desde ese momento dije, a mí me importa cinco lo que piensen de mí. Esa fue como la primera lección de mi vida, de mi carácter, de mi ímpetu. Y es, a mí me importa cinco. O sea, ahí yo descubrí que yo tenía una fuerza profunda y es, piensen lo que quieran, que yo iba a ser una derrotada, que yo iba a ser una fracasada. Pues no, no tenía por qué. Es que un embarazo no tiene por qué destruirte la vida. Jamás. Y dentro de mis pacientes, dentro de las consultantes que he tenido, he acompañado a cinco a sobrellevar un embarazo no esperado. Y no voy a decir que no deseado, porque nosotros desde que somos mujeres deseamos embarazarnos, biológicamente hablando. Ujú. Nosotras deseamos embarazarnos, entonces, pero fueron embarazos no programados de personas que he acompañado a cinco que salvaron sus embarazos a último minuto, que salvaron esas decisiones con todo lo que eso viene. Y yo vuelvo y lo repito, es que ser mujer y ser mamá es una misma cosa. Que la vida moderna te permita detenerlo, bueno, pues es la ciencia a favor de nosotros que nos da la ilusión de elegir. Pero es que tú naces con un útero, tienes un Claro, óvulo todos los meses el cuerpo biológico te recuerda que puedes ser mamá y si no lo has hecho, pues deshace ese óvulo y todos los meses el cuerpo nos vuelve a decir, pero si quieres, este mes lo puedes volver a intentar. O sea, nosotras nacimos con una función biológica innegable que es la maternidad y dar vida. Entonces yo digo que esa visión, o sea, claro, reconozco la sexualidad por placer, qué maravilla, pero la principal función de la sexualidad es la reproducción. Y todo claro. este cuento del amor y de conocernos con un hombre al final nos lleva a lo mismo, que no todo termine en un embarazo. Bueno, gracias a Dios porque no nos podremos llevar de hijos. Llenar de hijos pues no es la idea, pero al final, biológicamente, lo que nos conecta, lo que nos hace ilusión biológica, pues es la idea de volver a dar vida a alguien. Claro. Entonces, yo lo que siento es que en ese momento, esa fuerza que yo te digo que me sacó adelante, y yo dije, no me importa lo que piense mi familia, no voy a agachar la cabeza, voy a tener un embarazo bonito, me lo gocé. Finalmente, pues estaba entusada, pero finalmente nació mi chiquita y yo nunca me sentí menos por nada. O sea, no sé, creo que ahí es como un con la cara en alto. Pero por la cara en alto, ¿por qué? Porque mi amor era de verdad. Porque yo estaba, o sea, yo puedo decir hoy en día que mi hija es hija del primer amor y de un amor puro y de un amor de un corazón bonito y de un corazón que se estaba enfrentando a la vida y que se estaba gozando ese noviazgo. Yo no quedé embarazada en una fiesta, experimentando la vida. No, así no fue. Ok. Cuando tú me hablas ahora de la maternidad, de que nacimos para ser mamás, como de todo este tema biológico que comparto, se me viene igual a la mente, igual alcanzo a sentir como una dualidad, porque claro, qué lindo ser mamá, o sea, qué maravilloso tener a tu bebé, poder crear vida, co-crear vida, criar un chiquito, como eso es un milagro, es espectacular. Pero digamos que desde mi experiencia personal digo como, uy, pero es un voltaje. Y tal vez para mí, o sea, lo veo como un voltaje desde también lo que hablábamos un poquito antes, que es que tener hijos ahora implica muchísimos desafíos, muchísimos retos, porque no solamente podemos ser mamás. Yo creo que uno de los grandes retrocesos de la humanidad es que las mujeres no tenemos el espacio ni el tiempo de tener esta etapa. La maternidad no tendría por qué ser una carga. Lo es porque tienes que trabajar y criar, Mm. porque tienes que proveer y trabajar porque no tienes apoyo, porque no tienes ayuda. Pero la maternidad en sí misma no debería por qué ser una carga. O sea, es una carga porque tenemos muchas responsabilidades. Porque aunque quedes embarazada, no puedes dejar el trabajo porque tienes que pagar un arriendo, porque tienes que pagar un carro, porque tienes que pagar la vida, porque tienes que pagar. Pero la vida no fue diseñada para que las mujeres tuviéramos que trabajar y criar. Criar debería ser algo que nos tomara 1 o 2 años libres.
solo para criar, ¿sí? Eso debería ser la vida. Y lo que se nos vuelve es una carga porque nos tenemos que despertar y vamos en una dinámica completamente contraintuitiva con la vida, de tenerme que parar, alistar a un niño, mandarlo a un colegio, de tener que irme yo a trabajar, de tener que salir corriendo al trabajo. Entonces, en la modernidad, criar niños, ¿no? Está siendo una cosa muy difícil para las mujeres. Entonces, si tú solo te tuvieras o pudieras tener la oportunidad de dedicarte a tu hijo, no se sentiría como lo sentimos. Se sentiría tranquilo, se sentiría bonito. Si pudiéramos contar con las ayudas que antes eran los grupos familiares y que las mujeres criábamos en comunidad, esto no tendría por qué ser así. Pero estamos en un mundo en el que no tenemos tiempo para nada, los trabajos son súper absorbentes, tenemos que correr de un lado para el otro. Entonces, en realidad, la maternidad se volvió una, una administración de tu tiempo, una administración de tu cansancio. Qué locura pedirle a una mujer biologizada. Biologizada quiere decir que está en conexión con su bebé hasta que lo haga autónomo, que además responda por un trabajo, que además coja un bus y se vaya a trabajar, que salga corriendo a recoger un niño. O sea, lo que te termina agotando, Paula, es el estrés de que no tienes tiempo, el estrés de que no te alcanza la plata, el estrés de que no tienes quien te lo cuide, pero la maternidad no es el problema, la maternidad es inocente. Lo que está mal es el diseño de vida que estamos teniendo en la actualidad. Pero y entonces, ¿cuál es tu consejo o cuál es tu palabra de aliento a las madres que estamos en esa posición, que criamos, que queremos estar presentes para nuestros hijos lo más que podamos, pero al Cuando mismo tiempo, pues, Cuando yo hablo con las mamás que están agotadas, cuando yo hablo con las mamás, ¿no? Que están absolutamente, que dicen esto me está dando duro, porque también he tenido, me siento mal, no quiero ver el niño, no soporto llorar, no soporto escucharlo llorar, no soporto las pataletas que me hace, no soporto no sé qué. Yo siempre digo exactamente lo mismo y es, el problema está ocurriendo dentro de ti porque tú seguramente adoptaste una vida hiperproductiva, porque estamos en un mundo en el que ya no somos pacientes, queremos una solución inmediata para todo. Entonces, para nosotros el llanto del bebé es una cosa muy incómoda cuando debería ser algo natural. No lo soportamos, cállelo. Vamos en un avión y un niño llora y es como si nos estuvieran, mejor dicho, ofendiendo. O sea, hoy en día escuchar a un niño jugar, escuchar a un niño llorar, se vuelve una ofensa. Paula, yo creo que las mujeres deberíamos, cuando quedamos embarazadas, buscar la manera de darnos un año sabático. Sé que no es fácil, sé que es, pero las que lo programan y lo pueden tener, ahorren para darse, miren, así sea 6 o 9 meses. Un bebé está listo para estar sin su mamá a los 10 meses, aunque la licencia de maternidad normal debería ser hasta los 10 meses, para que ella no tenga que tener esta doble función. Y también otra de las cosas que ya no nos va a pasar a nosotras, porque ya estamos creadas, es enseñar a nuestros hijos a valorar la maternidad y a darle el lugar. O sea, imagínate lo que significa para una mujer sacar una vida adelante y no lo puede hacer tranquila. Entonces, ¿qué mujer se va en paz a trabajar dejando a su hija, una extraña que le cuida a su hijo, quienes tienen la fortuna de que les ayuda la mamá? Qué maravilla, pero la mayoría no lo puede hacer. Y es una mujer que va al trabajo y se siente culpable por dejar a su hijo y que está con su hijo y se siente culpable porque tiene miedo a que la despidan. Hay varias cosas acá, Pablo. La primera es, si lo puedes planear, planea y ahorra para quedarte hasta los 10 meses con tu bebé, ¿sí? Para que él haya adoptado toda la rutina de sentirse seguro, etcétera. Lo segundo, yo creo que es hora de que nosotros le demos de nuevo el papel protagónico a los hombres, en el que el hombre debería entrar a liderar un poco más y a proveer lo que se necesite por esos 10 meses. Eso puede ser una negociación. Entiendo que ser madre soltera es todavía más difícil porque nos toca ser el hombre y la mujer, el proveedor y el contenedor, ¿sí? Pero yo estoy absolutamente segura que cada uno de nosotros va a encontrar una manera de hacer esto posible. Yo sí siento que es necesario tener un cambio cultural frente a la maternidad y es, tú deberías, ayer cuando iba para mi finca y paré en una estación de gasolina y me bajé a pagar en la caja, una mujer a punto de parir, embarazada, gigante, yo me quedé bastante. mirándola, se le veía el agotamiento, estaba parada en la caja, eran las 6 de la mañana, yo me quedé mirándola y dije, tú no deberías estar trabajando, tú deberías estar esperando a tu bebé en la cama, tranquila, sobándote la barriga, bañándote delicioso.
Y ella se quedó mirándome, se le aguaron los ojos y como que me dijo, se lo agradezco, pero de verdad se lo dije de corazón. Cuando tú ves a una mujer embarazada tan grande, ya por lo menos en Colombia, en otros países son más respetuosos con la maternidad, mm, uno debería poner como una ley que dijera que el último mes te tienes que quedar en casa. O sea, es inaudito que una mujer que está a punto de dar una vida tenga que levantarse, madrugar, estar cansada, parada, con todo el peso de su cuerpo. Yo decía, esto es muy cruel. Y nosotras también como mujeres, aprender a llevar este tema del embarazo entre nosotras de una manera también más respetuosa, porque, pues claro, tú vas a tener malas experiencias con tu hijo, pero es que nos quejamos un montón de la maternidad. Sí, Y yo no estoy diciendo que eso no sea una realidad, pero nos quejamos de la maternidad. Pero yo quisiera entrevistar a los niños y es cómo los niños se pueden quejar de las mamás, de estas mamás sí, total. impacientes, de estas mamás impacientes, de estas mamás mal geniadas. Estamos en una generación de niños que están creciendo solos, Pablo. O sea, que no están creciendo con nosotros en conexión, que tú puedes estar en la casa, pero no estás en presencia con tu hijo. Sí. Yo Sí. tuve dos maternidades, una como madre soltera de mi hija mayor y otra con mi pareja, y es muy distinto, es tremendamente distinto. Y cuando estabas criando a tu primera hija soltera, tú estabas igual con tus papás, viviendo Yo con ellos, vivía, tenías el yo apoyo de vivía ellos. con mis papás, pero la manutención de mi hija corría absolutamente por cuenta mía. O sea, desde que quedé embarazada hasta el día que le pagué su último semestre de universidad, todo, absolutamente todo lo tenía yo que trabajar para ella. O sea, y arranqué a los 17 años con trabajos. Esto adelantó mi vida. O sea, yo a los 18 ya trabajaba formalmente y desde el momento que empecé a trabajar, nunca paraba. Entonces yo pude responder por ella económicamente y eso me dio la libertad de que mi hija no creció como una hija de mis papás. Mi hija creció como mi hija. Claro, Y esa era la única manera como yo podía validar que nadie se metiera en la crianza mía con mi hija, pero yo valoro mucho porque, pues obviamente yo estaba en la casa con mi mamá, con mi hermana y con una tía que vivía con nosotros, entonces yo tuve el apoyo de comunidad que se necesitaba para que yo pudiera ir a la universidad a trabajar y estar con ella. Eso fue como una fortuna, pero pues mi trabajo cuando ya empecé a trabajar mucho más formal, hacía que yo la pudiera ver muy poco. Ella pasó muchos años lejos de mí, pero igual la responsabilidad. En ese momento yo cumplía el rol paterno de proveerla, pero el rol materno estaba más en las mujeres de mi familia. claro. Y eso fue duro, pero al mismo tiempo, pues no me fui de cajera de un supermercado. Mi vida profesional se disparó, me fue muy bien a nivel profesional y tan pronto como pude tener una mejor vida, pues también se la di a ella. Y lejos de imaginarme que ella me iba a detener la vida, me la aceleró. Mm, Cuando yo ya estaba triunfando profesionalmente, mis amigas apenas estaban entrando a la universidad. claro. Entonces, no fue así. La maternidad no tiene por qué ser eh, una piedra en el camino. En mi caso fue un acelerador de mi camino. Ah, y cuando cuentas que tuviste un trabajo más intenso, que eso no te permitió estar como tan presente en algunos años de tu vida, ¿experimentaste eso de lo que hablábamos hace un momento de la culpa? Que estabas en el trabajo, pero en realidad sentías culpa por estar con tu hija y cuando estabas con tu hija, ¿cómo estabas dejando la responsabilidad, digamos, laboral de un lado o cómo viviste ese proceso? Yo siento que me jugó a favor la juventud. Y es que cuando tú tienes hijos, entre más grande eres al tenerlos, después de los 35 en adelante que tienes hijos, o un poquito antes, la maternidad, uno no tiene tanta energía, pues yo era una niña muy joven. Pues, aunque yo podía llegar tarde del trabajo, la veía, los fines de semana eran muy activos. Yo sentía que yo estaba haciendo lo correcto, ¿no? Y tenía la tranquilidad de que era mi mamá la que estaba en la casa, ¿me entiendes? O sea, que no, digamos que eso me daba a mí esa paz interna, ¿no? Obviamente los primeros años fueron muy difíciles porque yo tenía trabajos chiquitos, o sea, yo hacía cosas poquitas para poder pagar las cosas de ella y también pasé por el tema de que no tenía cómo pagarle su jardín, de que no tenía al comienzo, sobre todo el primer año, el segundo año, ya después no, porque ya tenía un trabajo formal, pero el hecho de que yo fuera tan joven hacía que yo tuviera la energía de estar con ella cuando llegaba, no sé qué, hoy en día creo que no tendría esa energía, llegaría mamá al trabajo
a buscar una cama donde acostarme a dormir y no quisiera más. Pero también obviamente los niños de ahora tienen unas características en la personalidad que son difíciles y es que son niños de nuestro estrés, son hijos de nuestro estrés. Entonces son niños mucho más inquietos, que nos notan a nosotros estresados, que anhelan una comunicación, que están un poco perdidos porque no entienden. Ya nosotros tenemos una vida sentimental tan desestructurada que los niños no logran leer si pertenecen a una familia uniparental, multiparental, o sea, es demasiada información, eh, y hace que los niños pues sean más inquietos. Los niños de ahora tienen los sistemas nerviosos mucho más alterados que los niños de antes y eso a nosotros nos lleva al límite. A nosotros como Ah, mujeres también nos lleva al límite. Entonces yo digo que yo estaba muy feliz porque a mi corta edad pues tenía un trabajo, trabajaba en televisión, hacía programas de televisión, entonces, pues además de exitosa, era famosa en esa época. Ay, claro. Eso me abría las puertas de muchas cosas, ¿sí? Pero obviamente pues yo me enfrentaba también a que, por ejemplo, a mi hija no le daban cupo en el colegio porque yo era madre soltera y las madres solteras se colgaban en los pagos, entonces a mí me tocó tener como un codeudor para que me la aceptaran en el colegio. Eh, digamos que fue un poco más el desgaste de nuevo a nivel del estigma de que yo era una madre soltera. Eso me dio más trabajo que la misma maternidad, en mi Mm, caso, en mi caso. Y la culpa sí me empezó a sobrevenir, pero mucho más cuando ella estaba en el colegio, que había cosas a las que yo no podía asistir, ok. porque mi trabajo en televisión no me permitía ir a una entrega de notas. Yo tenía que cumplir para estar al aire en un noticiero y no era que si a mí me ponían reunión de 11 a 12 yo podía faltar al noticiero, pues no, esas cosas no pasaban. Pau, ¿y tú crees que ese estigma del que hablas ha disminuido con el tiempo? ¿O cómo lo ves ahora? No, existe el estigma con muchas formas. Y es que a uno la mamá le dice no tenga hijos, no se case. O sea, nosotras que no, que mamá le dice a uno, ay, tienes novio, qué felicidad, a menos que lleve soltera 10 años. Pero la mayoría de mujeres le dicen, ay, disfrute su vida, no se La enamore, no, soltería. Ujú. no tenga hijos, goce, viaje, trabaje, cómprese un carro. Nosotras mismas hemos desvalorizado la maternidad a un punto tremendo. Y una Sí. cosa muy importante es que otra cosa que nos vendieron es que la maternidad es un asunto en que solamente la puedes programar y vivir si estás casada y con un hijo, pero si en algún momento te pasa algo y simplemente quedaste embarazada de una relación ocasional, entonces pareciera que esa maternidad tuviera menos valor. No, es que ella metió las patas. O la mamá, que la mamá tiene menos valor y la maternidad y todo eso. Sí, o sea, entonces, no, es que resulta que es que se nos olvida que cualquier persona que tenga sexualidad está predispuesta a convertirse en mamá. Y Claro que entonces, que la maternidad es honorable si tienes un esposo o tienes una familia o estás casado o vives con tu novio, pero que si estás soltera y quedas embarazada, tú misma arrancas, tú no tomas eso como una buena noticia. sí. ¿Sí me Y ahora, entiendes? Los estigmas de la maternidad. y ahora que hablamos del tema de los hombres, eh, cuando decías que hablamos de reivindicar un poco el papel de los hombres y que dejáramos que ellos provean esos primeros meses y tenemos la capacidad de estar con nuestros chiquitos los primeros meses. Ahora que hablamos de la, digamos, validez, entre comillas, de una maternidad cuando hay un esposo al lado, ¿qué has visto tú en terapia con respecto a los hombres, a la paternidad o incluso como cuando está el matrimonio junto? Como a esas dinámicas y qué podrías decirle como a las familias a que nos están escuchando, a las mamás que nos están escuchando, para permitirle un poco a los hombres también paternar, porque desde mi experiencia, ignorancia, yo no soy terapeuta ni veo miles de mujeres al día, siento que muchas veces somos nosotras las que no damos el espacio y queremos no solamente ser súper profesionales y ser hiperproductivas, pero además queremos todo hacerlo a nuestra manera y es nuestro hijo, somos nosotras las que sabemos y nosotras las que sentimos, pero pues ellos también son papás como nosotras. ¿Qué tienes tú para decir al respecto? Dios mío, nosotras, las mujeres, en medio de nuestro empoderamiento femenino y en esta idea de ser exitosas, de ser profesionales, de tener plata, de hacerlo todo,
pues hemos crecido mucho en la seguridad propia, en la seguridad personal, pero nos hemos ido para el otro lado, al punto de creer que todo lo sabemos hacer bien a nuestra manera y que los hombres son un adorno. Y que, sí, estuve con él, pero pues no le voy a imponer una responsabilidad, tranquilo, yo puedo, etcétera. Hay varias formas de verlo. Cuando soy yo la que creo que puedo con todo, pues yo estoy castrando a un hombre en su paternidad y no lo estoy dejando que ejerza el rol que puede, ¿no? Entonces el hombre, yo he escuchado diálogos de mujeres que quedan embarazadas y decirles al hombre, tranquilo que yo no te voy a pedir nada, ¿cierto? Tranquilo que yo lo soluciono sola, tranquila que yo voy a tomar la decisión. No es mi hija, es nuestro hijo o nuestra hija. Ahí arranca todo mal, en esa falsa superioridad moral que tenemos algunas mujeres en algunos momentos de la vida que sentimos que es más digno no necesitarlos. Mm. La vida es tan sabia que para que la vida de ese hijo o hija esté, se necesitó ese hombre, pero no respetamos la fuerza masculina. Por el otro lado están las que tienen pareja, pero que todo lo corrigen. No le cambies el pañal así, no lo alces así, no sé qué, que también termina alejando a los padres de su paternidad. Y están otras que son las que exigen. No, es que yo me acosté anoche tarde, ahora acuéstate tú, entendiendo lo siguiente, y es que pues el instinto masculino no sabe que necesita un bebé a la medianoche. Va a terminar ese hombre despertando a la mujer. Oye, es que el bebé está llorando y no sé por qué, porque es que ese no es un rol de un hombre. Y lo que tienen que hacer de alguna manera las parejas es que el hombre cuide a la mujer y la mujer cuide al bebé. No que el hombre entre a cuidar al bebé sin instinto porque pues, se le va a dificultar un montón. Entonces, yo creo que es necesario volver al respeto del masculino y también decirle a esa persona, si es que uno llega a quedar embarazado, esta es nuestra decisión, este es nuestro hijo. No es mío, no, es nuestro siempre. Cualquiera de los hijos que han nacido en esta tierra son nuestros hijos con la persona con la que lo tuvimos. Pero nos apropiamos de eso. ¿Qué pasa con los hombres que son los papás biológicos, pero no están presentes? Los papás que se van, yo creo que uno debe hacer el intento, necesita hacer el intento oye, ven, esta es la responsabilidad, hay procesos legales que se surten. Yo en mi caso inicié un proceso legal Mm. donde se hicieron pruebas de paternidad, todo, pero en mi época la ley decía que aunque saliera la prueba de paternidad no era obligante. O sea, ya así, en esa No. época no era obligante. Hoy en día es obligante. En esa época no era obligante. Entonces, aunque sí, pero no lo podemos obligar. La única forma como se puede obligar a un padre a responder en el marco jurídico de Colombia en esa época era que él sí firmara la paternidad y ahí sí el Estado Oh, podía exigirle, pero si él no la había firmado, no. Entonces, te decían, si el papá tiene alguna duda, usted le puede hacer la prueba de paternidad y él decide, ya sabiendo que es su hijo, si lo reconoce o no lo reconoce. Yo hice todo, yo surtí todo el proceso legal y llegué hasta ese punto donde efectivamente salió compatible, pero él dijo que no la iba a reconocer. Entonces, pues legalmente nos quedamos sin cómo exigirle esa paternidad y yo ya siento que también pues hoy en día yo lo veo muy distinto a lo como lo veía en ese momento, pero también pues yo creo que uno tiene que intentar hacer todo lo posible para que el tema sea equilibrado en hombre y mujer. Y si no se puede por una razón de fuerza mayor, pues soltarlo y seguir con la vida. Pero vuelvo y te repito, si yo pudiera hacer algo, yo quitaría el estigma de la maternidad, a que es un error, a que cuando te pasa es un error. No, no tiene por qué ser un error. El error es pensar que la sexualidad no te va a llevar a eso. Ese es el error, ¿sí? Ese es el error. Que queremos condenar la maternidad en lugar de condenar la promiscuidad, más bien. ¿sí? O sea, porque yo digo, y tampoco quisiera hablar de condena en mi término, pero sí una sexualidad consciente de estos son los riesgos y esto es lo que puede pasar, que Pues estoy sujeta al resultado, porque es que el sujeta a embarazo es una consecuencia natural de tener relaciones sexuales. obvio, Ujú. obvio. Es que yo no he visto a ningún ser vivo, a una gatica, a una perrita arrepentida del embarazo. O sea,
no pasa, ¿me entiendes? Biológicamente ella tiene este llamado y nosotras tenemos este llamado. Entonces yo digo, la maternidad es hermosa, o sea, pero no es hermosa desde de la parte romántica del bebé tan lindo, no, es hermosa en cuanto a lo que te muestra de ti misma, la fuerza que habita dentro de ti, la capacidad biológica de contener, de alimentar una vida, de cuidarla. No, yo no quisiera confundir la ternura de un bebé con la maternidad, porque a uno le dicen, no, y el bebé cuando te lo entregan y verlo y que es tuyo, pues no, normalmente cuando uno se lo entregan uno viene mamado de un parto. Sí, claro. O sea, de romántico, de tierno no tiene nada, pero sí se despierta en ti una serie de emociones que tú no conocías antes, que son parte de la bondad de la vida, que te permiten a ti, que te hacen afrontar el egoísmo con el que creciste, que te hacen afrontar em, como o sea, el vivir ensimismada de que la vida es solamente tú, o sea, te sacan de ese aislamiento en el que uno vive en otro mundo. Entonces, la maternidad para mí ha sido, si a mí me preguntaran cuál es el logro más grande de mi vida, y yo digo, haber sacado adelante un embarazo adolescente, haber dejado callado a todo el mundo, tener una hija exitosa, y haberlo hecho sin dolor, porque nunca me quejé. Jamás salió de mí la palabra estoy mamada, estoy cansada, todo es para mi hija. Nunca. Tampoco lo sentí así. No fue porque yo me quedara, Wow. jamás. Yo puedo decir Pero, que mis uy, hijas nunca esto han sido fue tan- por un, o sea, ¿cómo? Paula, porque estaba en paz conmigo misma. Claro, Estaba en paz conmigo misma. O sea, yo se lo digo a ella, tú eres una hija del amor. claro. No tendría por qué, o sea, no, o sea, no hay, ¿por qué me voy a quejar? O sea, ¿de qué me voy a quejar? ¿De que no pude dormir? ¿Por qué me quejo de que no pude dormir? Porque mi hijo me trasnochó, pero no me quejo cuando voy a rumbear, que no pude dormir. Porque no O lo sea, estás disfrutando. porque estamos en un mundo en el que si no es placentero, no es bonito. Y no. O sea, ¿cuántas personas tú ves a un adolescente hoy en día se trasnocha casi todas las noches? Se trasnocha, se trasnocha, se trasnocha, se trasnocha, ¿cierto? Pero él nunca dice, uy, no, qué vida tan tremenda la del adolescente, tenemos que trasnochar. Ellos se trasnochan jugando, juegos de video, hablando por celular, viendo las cuentas de Instagram, revisando el TikTok, bueno, todas las cosas. Ellos no se quejan. Y nosotros, no, es que no puedo dormir porque ve, yo sé que no dormir es desgastante. Sí, yo lo sé. Pero al final lo que tú te tienes que preguntar es cuál fue lo que tú convocaste para este embarazo. O sea, qué era lo que se suponía que querías vivir con un embarazo. Y entonces esas caídas o esas confrontaciones entre lo que tú creías que era un embarazo y la realidad de una vida es una cosa muy distinta. Tenemos una amiga en común a quien yo le decía, yo te conozco y para ti es importante dormir, contrata a alguien que te dé el espacio para dormir porque yo te conozco y para ti es importante dormir. No, eso no va a ser necesario, yo voy a ser una supermamá. Obviamente le pegó durísimo a las trasnochadas, pero eso no va en tu contra, eso es lo que tiene que ver también, aquí aplica el autoconocimiento, si yo me conozco y yo sé que hay cosas que a mí se me dificultan, yo tengo que aprender a pedir ayuda en esas cosas que se me dificultan y encontrar la manera de solucionarlas. No puedo decir, jamás lo diré, o sea, para mí la maternidad ha sido un desafío en acompañar emocionalmente a mis hijas en las cosas que han vivido, pero nunca ha tenido nada que ver frente a mis emociones hacia ellas. Y, o sea, tú has estado siempre muy conectada contigo desde muy chiquita. Muy, Mm. muy, porque me tocó un embarazo sola, porque mis amigas me dejaron sola, porque pues mi familia no me preguntaba cómo estás. Yo no hablé con nadie de mi familia sobre mis emociones, ni cuando quedé embarazada, ni cuando tuve a mi hija, ni nada. Entonces yo era la única que me escuchaba. Claro, te tocó convertirte en tu amigo. Sí, en escuchar mi voz, en entenderme, escribía mucho, las letras de las canciones me ayudaban a identificar emociones, sí, pero yo siento que, vuelvo y te repito, la maternidad no tiene nada que ver con tus hijos, tiene que ver contigo. Mm, mm.
Bueno, Pau, y para cerrar, yo quisiera que con tu experiencia personal, pero además conociendo tantos testimonios de mujeres, de papás, de adolescentes que vienen a tu consulta, ¿qué mensaje tendrías para dejar? Como si no se llevan nada más del podcast. ¿Qué es Eso, que es importante recordar? que primero que el embarazo nunca es una mala noticia, nunca, o sea, que no existen embarazos no deseados. Toda fecundación es amorosa, es milagrosa y que uno sí está preparado, si ya lograste el embarazo, sí estás preparada para ese embarazo. Que ojalá saques el embarazo de la expectativa de la relación de pareja, de la expectativa de la realización de vida, porque ahí es donde el embarazo empieza a competir con cosas que son muy difíciles. Por eso muchas parejas se van a pique, porque el embarazo confronta que la relación no estaba tan conectada como se lo habían imaginado. ¿Sí? Entonces, el embarazo es una experiencia más allá de la vida de pareja, es una experiencia más allá de tu realización personal. Que el embarazo nunca va a detener la maternidad, nunca va a detener tu realización personal. No tiene por qué. La maternidad es un servicio amoroso que nosotros le prestamos a la humanidad. Es el acto más generoso que podamos llegar a tener. Prestar nuestro cuerpo, prestar nuestra vida, prestar nuestro tiempo, prestar nuestro amor. Pero la maternidad no va contra ti. La maternidad va a favor de ti. Ay, es una forma muy linda de verlo. Sentí cosas lindas cuando decías eso. Y Claro. que la biología está preparada, tu mente, tu corazón, todo está preparado, que tienes que desestructurarte para poderlo vivir. Y uno de los cosas de las cosas más importantes para mí es nunca pongas en tus hijos la excusa de algo que no has hecho o que no vas a hacer. No, no puedo ir porque no tengo quien me cuida a tu hijo. Si de verdad quieres ir, busca quien te ayude. No, es que yo quería, pero como tengo un hijo, no tengo el tiempo. Nunca, nunca evita, bajo todas las circunstancias, poner a tus hijos como una excusa. Mis hijas, mi hija mayor nunca fue una excusa para que yo me volviera a enamorar, ni para que yo viajara, ni para que yo tuviera amigos, ni para que yo no. Yo tenía muy claro quién era la mujer y quién era la mamá, y cumplía con las dos responsabilidades. Ser mujer es una responsabilidad que tienes contigo misma cuando eres mamá, y ser mamá no te quita la responsabilidad de ser mujer. Yo creo que mi hija no tiene una sola factura por mi parte, que como yo era mamá, no podía esto o no podía aquello. Ella nunca fue ni será la excusa de las cosas que yo hice o que dejé de hacer. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buen cierre! De verdad. ¡Wow! Oportunidad para reconocerte a ti, para conocerte a ti, mientras prestas un servicio a la humanidad hermoso. No para quejarte, no para disminuirte, no para nada. Está ahí, es un acto de amor. Estás de alguna manera dando la misma oportunidad que a ti te dieron de estar aquí. Y ya. Muy con usted. Es que con ustedes las Con dejo usted. con este cuestionamiento profundo. Bueno, con eso los dejo. Si tienen preguntas, comentarios, por favor, déjenlos aquí debajo en las cajitas de Spotify o YouTube. Si quieren contactar a Pau para cualquier cosita, les voy a dejar también sus redes porque es de verdad una terapeuta espectacular. Y nuevamente te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu bondad, tu generosidad, por compartir tu historia, que es una parte tan íntima nuestra. Gracias por compartir tu corazón. De verdad que me siento muy, muy honrada. Gracias, gracias. Ay, te mando un beso. A ti y a todas las que están en este camino de la maternidad. Qué rico, qué honor, qué privilegio. Un Nos vemos en besote. la próxima. Chao, mi papá.